Sabemos que Dios ya ha hablado a nuestro pastor y vamos a ponerle en las manos de Dios que lo que Dios desea sea transmitido. Bendito Dios, Señor, en esta tarde, Señor, te doy gracias, Señor, por este tiempo que podemos tener. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos amas y tienes planes, Señor, de bien, Señor. Te pedimos en esta tarde, Señor, que tú hables a nuestras vidas, Señor, que tú bendigas a nuestro hermano, Señor, que tú lo utilices, Señor, con gran poder, Señor. Te lo ponemos en tus manos, Señor, y queremos escuchar tu voz. En Cristo Jesús. Amén. Pues gracias al Señor, hermanos, porque nos permite estar alabando a nuestro Dios, compartir de su palabra y gozarnos este día, hermanos, un día especial. En alguna ocasión el hermano Kiko Núñez, un hermano que ha dedicado muchos años de su vida al ministerio de la proclamación del Evangelio, decía que ¿qué habría hecho Pablo con todo este mugrero, hablando de la tecnología? Y no porque piense que es un mugrero la tecnología, sino porque como norteño pues suelen expresarse así, ¿no? Y tal vez hoy diría, ¿qué habría hecho Pablo? Pues a lo mejor coraje, ¿no? de que ya se tragó y que no llegó, porque él tenía una pasión, hermanos, porque la gente conociera, que sin duda lo llevó a entregar su vida y a hacer tantas cosas que nos sorprenden, que nos inquietan, que nos siguen retando. Y gracias a Dios porque la palabra registra mucho que queda para nosotros como pautas, como normas que de alguna forma podemos nosotros seguir. Quiero invitarles para que allí en sus Biblias busquemos el libro de los Hechos, el capítulo número 20, y vamos a leer del 17 hasta el versículo número 38. Hechos 20, 17 al 38, y vamos a ir viendo algunos versículos de este pasaje. Yo les invito a que tengan ahí sus Biblias. Sé que una tendencia, una tentación, porque yo mismo he estado conectado a algunos de estos cultos, pues es como que nos relajamos de pronto mucho, pero finalmente estamos hablando la palabra de nuestro Dios. Y cuando pensamos en este asunto de misiones, cuando pensamos en este asunto de servir al Señor, yo quisiera que nos hiciéramos una pregunta: ¿hasta dónde llevar el compromiso? ¿Hasta dónde llevar el compromiso? Porque sin duda el salir, por ejemplo, a algún lugar que nos ha atraído pudiera darnos motivaciones incorrectas, y eso me hace recordar a nuestro hermano Jaime Guerrero, un misionero que por muchos años sirvió allá en la Sierra Tarahumara. Fue invitado para dar una serie de conferencias en un congreso de misiones, y en su primera participación una de las cosas que dijo fue que deberíamos dejar de estar enviando tantos jóvenes. Hermanos, nos volteamos a ver el que era entonces director de la Junta de Misiones, su servidor, y casi queríamos brincarle: oye, ¿cómo vienes a decir eso? Estamos buscando más obreros, estamos queriendo que Dios llame a más gente, y tú vienes a decirnos aquí que dejemos de mandar a tantos. Y ya entonces él, en su desarrollo, decía que lamentablemente hay mucha deserción en el campo, no hay el compromiso firme que se necesita para ir y hacer una tarea como esta. Entonces, sí, hermanos, hay que preguntarnos hasta dónde llevar el compromiso. Y la primera cosa que yo encuentro en este pasaje es que debemos llevarla según el versículo 17, que dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, hasta el 17, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Pues hagámoslo hasta formar líderes. Es una urgencia esto, es una de las necesidades más sentidas
en el trabajo de discipulado, que formemos líderes. Estábamos en algún congreso también ahí de Comimex, y uno de los hermanos que estaba exponiendo decía que en cierto país allá del otro lado del mundo, los hermanos con muy buenas intenciones invirtieron muchos recursos en la construcción de templos, construían el templo y después traían gente y estaban muy contentos porque hubo un aparente crecimiento muy explosivo, pero después salieron estos obreros del campo, al cabo de unos años regresan y tristemente se encuentran con que muchos de estos lugares estaban abandonados. No había discípulos, no había líderes, no había gente que siguiera con el trabajo. Y qué interesante, hermanos, que en este discurso donde este siervo del Señor está despidiéndose, dice la palabra del Señor, enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, y ancianos que sin duda, hermanos, él mismo había ayudado a forjar, él mismo había discipulado, algunos que él mismo había enseñado. Hermanos, hay que movernos, hay que llevar el compromiso hasta formar líderes. Y si seguimos leyendo, dice la Escritura, cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente. Qué importante, hermanos, que nosotros entendamos, pensemos por favor en esto. Básicamente a partir del versículo 18 y 19, hay que llevar el compromiso hasta ganarnos una buena reputación. Ayer estábamos platicando y mi hija me recordaba algún incidente que tuvo por ahí, donde alguien le dijo: debes respetar a tal o cual persona, y ella con sus convicciones le respondió: sí, hermano, pero el respeto debe ganarse. Y yo creo que es muy importante esto, no es solamente el deslumbrar y hacer lo que queremos, ¿no? Se dice mucho que en este asunto de ser pastor nuevo en una iglesia, como que puede compararse un poco con la luna de miel, y que entonces en los primeros 2-3 años uno puede hacer lo que quiera porque jarrito nuevo, ¿dónde te pondré? Lo que tú quieras, lo que tú digas, lo que tú mandes, lo que tú enseñes, lo que tú ordenes casi. Pero no se trata de eso, se trata de que al paso del tiempo, cuando la gente nos está conociendo, cuando la gente está viendo qué clase de conducta tenemos, qué clase de personas somos, qué congruencia hay entre lo que hacemos y lo que decimos, pueda decir: sí, este es un buen siervo, este es un hombre de Dios, esta es una mujer temerosa del Señor. Hay que llevar el compromiso hasta tener buena reputación. Y qué interesante, hermanos, que este hombre de Dios dice: ustedes saben cómo ha sido la cosa, ustedes saben cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo, desde que entré hasta ahorita sigo siendo el mismo. No se ha relajado mi conducta, no han bajado mis normas, no han bajado mis convicciones, no he negociado la palabra del Señor, sigo firme. Hermanos, llevemos el compromiso hasta tener buena reputación. Y quisiera que, siguiendo en este pasaje, siguiendo en esta lectura, consideremos también, por favor, los versículos del 22, 23 y 25 al 30. Y la palabra de Dios dice así: ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer,
salvo que el Espíritu por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Y luego 25 al 30 dice, y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Encuentro como tercera enseñanza que debemos llevar en compromiso hasta que podamos ir a otro campo. No se trata de andar de un lugar a otro probando y errando, y a ver qué me gusta, a ver dónde me siento más contento, a ver dónde sí soy efectivo, a dónde obtengo más fama, alguna cosa por el estilo. Qué interesante, hermanos, y qué comprometedor cuando lo que vemos en este pasaje es que este siervo del Señor dice, sin saber lo que allá me ha de acontecer, lo único que sé es que me esperan prisiones y tribulaciones. Recuerdo que en alguna ocasión estábamos aquí mismo en alguna actividad con jóvenes y hablando de este asunto de misiones, y de pronto me llegó cierta inquietud cuando el que estaba dando la conferencia decía que un misionero del país donde él es originario había aceptado una invitación para irse a cierto lugar que era muy bonito, que era tal vez comparable con Cancún, aquí en la República Mexicana, y varias veces hizo algunos comentarios con cierta ironía, y hermanos, disculpen la expresión, pero llegó un punto en que me colmó el plato. Y entonces al final me acerqué y le dije, oiga hermano, ¿y de veras tal lugar es tan bonito como usted dice? Sí, hermano, es precioso. ¿Y por qué no se va usted de misionero allá? Ay, no, hermano, ¿cómo cree? Yo no me siento llamado para ir a ese lugar. ¿Y qué le da a usted derecho de decir que usted no tiene ese llamado, ya que él va por ir de paseo? Debemos respetar nuestras convicciones. Y qué tremendo, hermanos, cuando este siervo del Señor dice, ¿sabes a qué voy? A la prisión. ¿Sabes a qué voy? A ser perseguido. ¿Sabes a qué voy? A ser maltratado. ¿Sabes a qué voy? A que me apedreen, a que me encarcelen, a que me den de varazos, a que me insulten, a que se burlen. Pero estoy convencido. Es el Espíritu Santo el que me da la convicción hasta que podamos movernos, hermanos. Hasta que podamos movernos. Y hay que hacerlo en la certeza de que de pronto pues tenemos que soltar, hermanos, tenemos que soltar el rebaño. Yo creo que en una forma muy especial esto cobra otro sentido. No es igual para un pastor finalmente despedirse de un rebaño al que haya pastoreado algún tiempo, si no es un rebaño que él ha visto desde el nacimiento. Y esta es la experiencia del misionero, porque él va a abrir brecha, él va a sembrar la semilla, él va a trabajar con nuevos creyentes, y sin duda esta gente ocupa un lugar muy especial en el corazón, hermanos. Y uno quisiera verlos crecer, y uno quisiera defenderlos, y uno quisiera que nadie viniera a darles alimento tóxico y cosas por el estilo. Pero este siervo del Señor dice, ¿saben qué? De entre ustedes mismos se van a levantar algunos que van a hacer cosas que no.
No se esperen ataque de afuera, espérense un ataque desde adentro, pero me tengo que ir, tengo que seguir, tengo que continuar con la tarea que el Señor me ha encomendado. Hay que llevar el compromiso, hermanos, hasta que podamos ir a otro campo, hasta que podamos movernos a un lugar distinto donde continuemos con la tarea que el Señor nos ha encomendado. Y en cuarto lugar, el versículo 33 al 35 dice lo siguiente, la palabra del Señor: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Hermanos, hay que llevar el compromiso hasta invertir nuestros propios recursos. Y pues ya escuchamos, ¿no?, de esta forma en que nuestros hermanos están haciendo el ministerio, y parte de ello tiene que ver con este asunto, hermanos, de la acción social. Y estoy seguro, hermanos, estoy muy seguro que nuestros hermanos, igual que otros obreros en diferentes campos, dentro y fuera de nuestro país, invierten de pronto de sus propios recursos, porque así es el corazón del siervo del Señor en esta tarea de abrir la obra. Y qué bueno, hermanos, cuando como hijos del Señor y como líderes y como siervos, sea que seamos pastores, sea que fueren misioneros, haya esta certeza: yo también pongo de mis recursos, y para mí también es convicción que es más bienaventurado dar que recibir. Y sin duda, hermanos, nuestros hermanos podrían compartir testimonio de cómo ellos mismos, de gente que pues quizás ni podrían imaginarse, llegaron a recibir algún apoyo, llegaron a recibir algún respaldo en algún momento. Y esto, por supuesto, hermanos, es porque Dios obra así, es porque Dios es fiel a su palabra, porque Dios es fiel a sus principios y nos bendice, hermanos, nos bendice. Pero tenemos nosotros que atrevernos, tenemos que decidirnos a probarlo. Y qué bueno cuando estos siervos del Señor y la palabra nos dice que no quisieron ser carga. En un momento dado, sus propias manos le ayudaron para sustentarse. Llega el punto en que el compromiso es tal en que quizás, como en algún momento lo hizo nuestro hermano Vitaliano Pablo Hernández, misionero en Honduras, que pues ya tiene poco más de 32 años, llegó a decir: pues aunque no me ayuden, yo me voy a quedar, porque estoy convencido de que tengo que estar en este lugar predicando la palabra del Señor. Invertimos, hermanos, de nuestros propios recursos, vida, tiempo, salud, nuestro cuerpo, hermanos, nuestros recursos financieros, porque es más bienaventurado dar que recibir. Y la palabra del Señor dice también ahí en el versículo 36 al 38: cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Hermanos, creo que tenemos que llevar el compromiso hasta ser amados, hasta ser amados. Qué bueno, hermanos, es llegar a un lugar donde alguien nos espera, donde alguien ha estado orando para que el Señor mande a un predicador, mande a un pastor, mande a un misionero, y cuando llega a aquel campo, qué bonito, hermanos, qué bueno ver cuando hay un grupo que recibe con gozo, con gratitud al Señor a estos siervos, y lo recibe con el gozo
con la certeza de que estos son una respuesta de Dios. Pero qué hermoso cuando al cabo de muchos años podemos oír de cultos especiales donde se va a despedir al obrero, donde se va a despedir a la misionera y sigue habiendo mucho gozo y sigue habiendo mucho afecto. No es ay, qué bueno que ya se van. No, por fin nos lo quitamos de encima. No, hermanos, dice la palabra del Señor que se echaron a su cuello y lo besaban y se dolían en gran manera, hermanos. Es uno de los eventos más difíciles de enfrentar en la salida de los misioneros al campo en el extranjero, el despedirse de seres amados. Pero yo creo, hermanos, que llega un punto en que es más difícil despedirse del rebaño que de la familia, porque se hace un vínculo, porque se crea una relación estrecha, y pedimos al Señor que ayude a nuestros hermanos Fer y Dulce para que el día de mañana puedan ser como aquel siervo del Señor cuya junta llega al país para decir, pues ha fallecido, nos tenemos que llevar el cuerpo, y los nativos dicen, te puedes llevar el cuerpo, pero el corazón se queda aquí, el corazón nos pertenece. Y sabemos que la gente ama a nuestros hermanos, que han sido bien aceptados, que son abrazados, que los están esperando. Le recordaba hace un momento que saludé a Dulce, que tenía cargada a la pequeña Sofi, y le decían, ¿qué pasó? ¿No que iba a nacer morena? Me hubiera encantado, hermanos. Me hubiera encantado estar y ver esa pregunta inocente de aquellos niños que sin duda aman a este par. ¿Y su bebé va a ser como nosotros? Porque van a ser en África. Y yo creo que ellos pueden decir, es como ustedes por dentro. Es diferente nada más por fuera. Pero va a pensar como ustedes. Va a jugar como ustedes. Va a hablar la lengua de ustedes. Va a ser amada por ustedes. Que llevemos el compromiso, hermanos, hasta ser amados. Y a manera de conclusión quisiera que recordemos cómo dentro de este discurso, el versículo 24 dice lo siguiente: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hermanos, hay que llevar el compromiso hasta entregar la propia vida, si fuera necesario. Sí, me esperan prisiones, voy a tener que poner de mi dinero, van a venir lobos, van a surgir de en medio de ustedes, ya no los voy a ver, pero no importa, no importa, de ninguna cosa hago caso. Mi vida es secundaria. Y hermanos, sin duda un tiempo como este, un tiempo de pandemia, tiene que movernos a revisar de una forma muy seria, de una forma muy decidida, esta parte de nuestras convicciones, hermanos, porque muy fácilmente, con mucha regularidad, hablamos de lo bueno que es Dios, porque mi enfermo sanó. Qué maravilloso es Dios que contesta la oración, y Él es todopoderoso porque me dio una respuesta positiva, porque me dio la respuesta que yo quería. Pero hermanos, cuando el compromiso se ha tomado firmemente, entonces estos siervos y cualquier cristiano, cualquier discípulo
que diga ser discípulo, tendría que decir también estas palabras: no hago caso de eso, mi vida la estimo pues como que no importa. Finalmente, hermanos, estas convicciones se siguen sustentando y podemos verlo, por ejemplo, cuando él escribe a los filipenses, no, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Mi vida es secundaria, con tal que acabe mi carrera con gozo, con tal que acabe el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Tenemos que hacer discípulos, hermanos, hasta lo último de la tierra. Y agradecemos al Señor el que hombres y mujeres están siendo sensibles al llamado del Señor y que pueden responder valientemente, y como Fer y Dulce y ahora la pequeña Sofi diciendo, pues para allá vamos, tenemos que ir, es necesario. Y sin duda pues hay esa lucha, ¿no?, de sentimientos, hay esas preguntas que consciente o inconscientemente nos atacan en medio de esta pandemia que vivimos, pero creo que podríamos decir confiadamente: tengo que ir porque tengo que acabar mi tarea, tengo que cumplir con lo que el Señor me ha encomendado, no puedo conducirme de otra manera. Que el Señor nos ayude y que llevemos el compromiso, hermanos, hasta entregar la propia vida. Gracias, buen Dios, gracias porque nos escuchas, y con esa confianza te bendecimos, Señor, y te agradecemos tu palabra que nos enseña tantas cosas. Por favor, sigue obrando, Señor, sigue dirigiendo, sigue forjando, y te pedimos muy especialmente, Señor, que sigas ayudando a Fer, a Dulce y a la pequeña Sofi en esta tarea, Señor, en esta respuesta que te dan para ir y hacer discípulos hasta lo último de la tierra. Sigue bendiciendo a esta iglesia Príncipe de Paz y levanta a más iglesias, Señor, levanta a más ovejas, levanta a más hermanos convencidos de esta necesidad de sostener la cuerda para extender el reino. En tu Hijo amado Cristo Jesús te pedimos y te damos gracias. Amén. Veces más. Yeah. Pequeños héroes y Daniel. Vamos. Me llamaste a mí, vivo para ti. Tú cuidas de mí, siempre estás aquí. Nos salvaste así del león rugiente y el fuego ardiente. Somos 10 veces más. Más fuertes, más y más y más, valientes, más y más y más, prudentes somos 10 veces más. Cantando. Yeah, yeah. Somos 10 veces más.
Somos 10 veces